Bien, buenas tardes. Imagino que se van a ir uniendo poco a poco. Por razones de tiempo voy a empezar la clase de hoy y bueno, como se está grabando, yo creo que no va a haber problema. Bien, nos toca hablar de enfermedad coronaria crónica o enfermedad arterial coronaria crónica. En este contexto, lo que vamos a hablar ahora es aquel paciente que ya tiene enfermedad coronaria crónica diagnosticada, ya sea porque ha tenido un infarto, un episodio de angina inestable o un episodio en general, de un síndrome coronario agudo o de repente de una angina microvascular. Pero también aquel paciente que llega con síntomas que pueden ser de mucho tiempo de evolución o de reciente inicio, pero que no tiene un diagnóstico y en el cual nosotros tenemos que hacer un diagnóstico para poder definir qué cosa es lo que les está a ellos eh, generando esos síntomas. Es así entonces que vamos a mirar algunas cosas primero genéricas, ¿no? Ya hemos hablado en la clase de anatomía que las arterias coronarias son las primeras ramas de la aorta y que, claro está, se encargan de la irrigación del corazón. Las arterias coronarias, tanto derecha e izquierda, surgen de los senos aórticos justo por encima de la válvula aórtica y lanzan ramas que irrigan ambas aurículas y ventrículos. Un concepto importante aquí es el concepto de dominancia. En electro se habla mucho de dominancia, pero no lo he mencionado con mi grupo del hospital en esta oportunidad. Sin embargo, aquí aprovechamos para mencionar dominancia. En cardiología está dada por la arteria que da la rama descendente posterior del corazón, es decir, la arteria que baja por el surco interventricular posterior. Y hasta aquí tenemos que saber que la arteria coronaria derecha es la que da esta rama en el 80% de los casos. En el 20 o 25% restante es la coronaria izquierda por una circunfleja muy grande que da como última rama de su recorrido a la descendente posterior. Pero también hay que saber que hay un 20% o 25% en el cual hay codominancia. Es decir, que tenemos descendente posterior que viene de la coronaria derecha y descendente posterior que viene de la circunfleja o coronaria izquierda. ¿Por qué se llaman coronarias? Porque habitualmente están sobre el corazón coronándolos, son epicárdicas, ¿no? Sus ramas más pequeñas perforan el músculo cardíaco y llevan su irrigación desde la superficie, que son las que aportan la perfusión y obviamente nutrición a casi toda la masa cardíaca. Este es más o menos como es la arborización de las arterias coronarias, ¿no? Ahí tenemos que la arteria coronaria derecha, ya lo vimos en la clase de anatomía o de fisiología cardíaca, ¿no? Aquí resaltar un poco que la arteria coronaria derecha da la arteria del nodo sinusal en el 60% de los casos y del miocardio circundante. Da también la arteria marginal derecha y la arteria interventricular posterior o, como estábamos hablando, descendente posterior. También puede dar la arteria del nodo, ¿no? Y del miocardio circundante. La arteria coronaria izquierda irriga el ventrículo izquierdo, la aurícula izquierda y los 2/3 anterosuperiores del tabique interventricular. En contraparte, la coronaria derecha irriga el ventrículo derecho, la aurícula derecha y el tercio inferior del tabique interventricular. Por otro lado, la circunfleja, rama de la coronaria izquierda, irriga la superficie lateral y posterior del ventrículo izquierdo con sus arterias marginal izquierda y el nodo con su arteria del nodo sinusal en el 40% de los casos. La arteria descendente anterior va a irrigar parte del ventrículo derecho, fundamentalmente el ventrículo izquierdo y el septum interventricular.
Aquí está más o menos la distribución esquemática de cómo se distribuyen las coronarias. Aquí la coronaria derecha saliendo de la aorta, por encima de la válvula aórtica, y por aquí la coronaria izquierda igualmente saliendo de la aorta por encima de la válvula aórtica. Aquí tenemos la right coronary artery, ¿no? La rama marginal y la rama descendente posterior. Por acá tenemos la left circumflex, esa es la obtusa marginal, esas son las ramas diagonales, y esta es la rama clásicamente conocida como LAD, o descendente anterior, o también interventricular anterior. Entonces correlacionan los colores con la irrigación que tiene aquí en los esquemas a nivel basal, a nivel medial y a nivel apical. ¿Cómo es un poco la fisiología de la circulación coronaria? El flujo promedio coronario es 225 mililitros por minuto, que es más o menos 4.5%, de 4 a 5% del gasto cardíaco total. El ejercicio aumenta la demanda de gasto cardíaco hasta en 4 a 7 veces y el trabajo cardíaco entre 6 a 9 veces. Y el flujo coronario, en consecuencia, aumenta tratando de compensar esas demandas en 3 a 5 veces. Durante la sístole, el músculo cardíaco casi no recibe irrigación y es durante la diástole, cuando el músculo está relajado, que la sangre fluye rápidamente por los vasos intramiocárdicos. Y estos cambios son fundamentales en el ventrículo izquierdo y menos marcados en el ventrículo derecho. Es un esquema que nos intenta mostrar la historia natural de los síndromes coronarios crónicos, ¿no? Y como ustedes pueden ver, es un proceso dinámico. Podemos tener una fase subclínica, una fase de reciente diagnóstico y una fase de larga evolución ya con el diagnóstico. Y pueden haber diversos escenarios, ¿no? Aquel paciente que tiene un diagnóstico reciente, pero que empieza trágicamente porque el paciente es diagnosticado con enfermedad e indicación de revascularización, que puede ser por angioplastía o puede ser por bypass coronario, o el paciente puede tener un riesgo un poquito más alto y entonces debutar con un síndrome coronario agudo, que igualmente va a requerir revascularización, igualmente, repito, quirúrgica o por angioplastía, y luego hay que hacer un pronóstico del paciente a 12 meses para ver su evolución. O pueden ser pacientes de más riesgo que hacen repetidamente síndromes coronarios agudos con un pronóstico complicado a los 12 meses y que vuelven a repetir el evento coronario aún con tratamiento y que van a requerir también revascularización, que ya hemos dicho que puede ser percutánea o puede ser quirúrgica. E igualmente siempre cada evento requiere que el paciente sea evaluado en su pronóstico a 12 meses. Pero ¿cuál es lo fundamental en la enfermedad coronaria? ¿Qué enferma la arteria del corazón? Pues esa lo enferma la arteriosclerosis, que básicamente es la dureza y engrosamiento anormal de las paredes de las arterias con la formación de placas de ateroma. Se deposita material lipoide en la íntima de las arterias y muchas sustancias adicionales como glóbulos blancos, glóbulos rojos, plaquetas, fibroblastos, linfocitos, monocitos, que luego empiezan a formar parte de la gran placa de ateroma. Arteriosclerosis viene del griego atere, que significa papilla, grasa, y escleros, que quiere decir duro. La arteriosclerosis es el depósito de materia grasa, entonces, en las paredes de las arterias. Y estos son procesos que ustedes pueden mirar, que va escalonado en el tiempo, con una arteria sana, con una arteria que empieza a inflamarse por exposición a las moléculas de colesterol, ¿no? Y por ahí empiezan a aparecer los linfocitos. Una vez inflamada el endotelio, estas células empiezan a penetrar debajo del endotelio hacia lo que viene a ser la llamada región subendotelial, y no solamente penetran las moléculas de colesterol, sino también los
linfocitos que migran por sustancias quimiotácticas desde la sangre hacia la región subendotelial. En algún momento, el acúmulo de células linfocitarias va formando macrófagos, los macrófagos van fagocitando el colesterol, se convierten en células espumosas, esto va haciendo que aumente el volumen de la placa en algún momento se debilita en su membrana que la recubre, al debilitarse se puede romper y al romper puede haber un fenómeno de sangrado en el punto de ruptura y eso genera o desencadena un fenómeno de coagulación que termina formando un trombo. ¿No? Esto cicatriza posteriormente, probablemente la luz de la arteria quede más reducida, o si es que llega a tener algún procedimiento de intervencionismo, puede recanalizar su luz, pero sin que la enfermedad necesariamente se cure, porque la placa de ateroma va a seguir ahí subyacente. ¿Cuáles son los factores de riesgo que juegan para este problema, esta formación de placas de ateroma? Básicamente los conocemos todos. Aquí a la derecha ustedes pueden ver hipertensión a la cabeza, diabetes, dislipidemia, tabaquismo, entre los más grandes y los que eran prácticamente el cuarteto de la muerte. A ello se agrega la obesidad que está en auge y que es la epidemia del siglo XXI y otros de menor importancia como son el estrés, la resistencia a la insulina, el sedentarismo, la inflamación crónica, el género y la menopausia temprana en el caso de las mujeres. Entonces todo eso va generando un aumento de la probabilidad de desarrollar enfermedad aterosclerótica. Aquí nosotros hacemos un repaso rápido de lo que es, pues, estos factores de riesgo: hipertensión, clásicamente por arriba de valores de 140 a 90, aunque nosotros ya sabemos claramente que hipertensión es ahora por arriba de 120 80. Sin embargo, mantengo este valor porque en la práctica uno siempre mantiene al paciente controlado con valores por debajo de 140 a 90, tratando de llegar en lo ideal al 120 80. El tabaco es un factor de riesgo importante, ¿no? Aumenta 2 a 6 veces la enfermedad coronaria y los beneficios del fumar aparentemente desaparecen después de 12 meses. Pero estamos hablando, ojo, de enfermedad coronaria. Una cosa es la enfermedad coronaria por tabaquismo, otra cosa es la enfermedad pulmonar propiamente por tabaquismo, no es lo mismo. La dislipidemia también es importante, el aumento del colesterol total por arriba de 200 y los triglicéridos igualmente por arriba de 200 son un factor de riesgo importante. Distinguir entre los colesteroles, el bueno, que es el colesterol HDL, que transporta los lípidos desde las arterias, retirando el colesterol depositado ahí hacia el hígado para eliminarlo, ¿no? Y el colesterol malo o LDL, que tiene el sentido inverso. Contiene más colesterol que cualquiera de las lipoproteínas y muestra afinidad por las paredes arteriales, transportando el colesterol desde los depósitos de los tejidos periféricos del hígado mismo y del tracto digestivo hacia estos lugares de las paredes arteriales. La diabetes, la obesidad y el estrés son patrones de conducta también que hay que corregir y minimizar y tratar para que el paciente disminuya sus factores de riesgo. La edad es un tema inexorable que no cambia, el tiempo va pasando, cada día estamos más viejos. Hemos empezado la clase a las 2:05, son las 2:19, estamos 15 minutos más viejos de cuando empezamos la clase y cuando terminemos estaremos todavía una hora o más viejos que al comienzo. Entonces ahí no hay marcha atrás. Cada día, cada segundo, cada instante estamos más viejos. Y obviamente a mayor edad es más frecuente la aparición de infartos. El sexo también es importante, es más frecuente en hombres que en mujeres y ahí sí no hay marcha atrás. Uno nació hombre y tiene más riesgo que las damas que obviamente están más protegidas por los estrógenos. Una foto para mostrar la obstrucción coronaria. Esta es una arteria que es la descendente anterior. De aquí está mostrando la flecha claramente una obstrucción coronaria de casi el 90%.
Esta es la arteria coronaria derecha y aquí estamos viendo también otra obstrucción importante, pero aquí esta imagen es especial, es una imagen que tiene como doble color grisáceo y que nos da a mostrar o nos orienta a pensar que ahí hay un trombo en ese momento, y es decir, este cateterismo posiblemente sea de un paciente que está teniendo agudamente un infarto del corazón. Igualmente en este cateterismo, que vemos aquí la arteria descendente anterior, también hay una imagen de trombo aquí, y en esta otra foto se ve mucho más claro, aquí en la flecha completa, una imagen de trombo, además de una obstrucción al costado subyacente que demuestra que el paciente tiene mucha enfermedad coronaria. Es una imagen en movimiento. Observen ustedes aquí. Aquí hay una manchita negra, ¿ven? Se corre, se mueve, se va hacia abajo. Si ustedes observan con detenimiento, y ese es el trombo que aquí se desprende de esta misma masa y se va hacia la parte más distal de la arteria. Se va a embolizar la arteria. Se va a producir un infarto más apical, ¿no? Sobre el que ya tiene el paciente, ¿no? Claramente, si no la ven, síganle. Está cíclicamente dando vueltas y ven ustedes ahí cómo se desprende un fragmento de trombo que viaja con el torrente sanguíneo para embolizar más distalmente. ¿Por qué se produce isquemia miocárdica? Se debe a una demanda miocárdica de oxígeno que supera el aporte que llega a través de las arterias coronarias y puede ser causada por la aterosclerosis de la cual venimos conversando, puede ser causada por espasmo arterial en el que no necesariamente puede haber alguna lesión aterosclerótica o se puede causar por hipoxemia grave, como por ejemplo en el paciente con EPOC, con neumonía, con insuficiencia respiratoria o con anemia importante que genera disminución del aporte de oxígeno al músculo cardíaco. Otros mecanismos que tenemos que aprender de la isquemia miocárdica, recordando que las arterias coronarias son fundamentalmente epicárdicas, pero no olvidando que existe también microcirculación coronaria, y es de la aterosclerosis de la que hemos venido conversando, que nos puede generar una placa estable o una placa menos estable que puede ser vulnerable en algún momento. Esas placas estables pueden ir creciendo en el tiempo de tal manera que reducen el aporte del flujo sanguíneo coronario, y obviamente cuando uno hace ejercicio o camina o algún esfuerzo va a haber aumento de la demanda produciendo isquemia y consecuentemente dolor con más o menos angina de pecho. En la placa vulnerable, en cambio, puede ocurrir que esta placa, tiene esta membranita aquí muy fina, tenga el fenómeno de ruptura de placa. En consecuencia, hace trombosis, como les mostré en unas diapositivas atrás, y esto es parte de lo que se llama síndrome coronario agudo, que pueden quedarse en angina inestable o evolucionar hacia un infarto. Y de los infartos, como ya sabemos, pueden ser con elevación o sin elevación del segmento ST. Otro mecanismo que puede producir isquemia miocárdica es la enfermedad vasoespástica, ¿no? Donde puede haber un vasoespasmo focal transitorio, y eso es lo que eleva el ST y luego desciende y lo conocemos como angina de Prince-Metal. O puede haber un infarto, un vasoespasmo persistente que nos lleve a que el paciente tenga un infarto, de todas maneras, aún en ausencia de placa. De otro lado, a nivel de la microcirculación, puede haber disfunción microvascular, eso no lo vamos a ver en el cateterismo. Hay daño en la fisiología coronaria y hay también disminución del flujo sanguíneo hacia el miocardio, y puede ocurrir también en pacientes con factores de riesgo como los que acabamos de revisar. Eso entonces contribuye a la isquemia miocárdica y también en circunstancias en que el paciente tenga enfermedad coronaria propiamente definida. Puede inducir isquemia severa en un estrés intenso y generar también lo que se llama el síndrome de Takotsubo. Ahora, cada condición que hemos visto es aislada y es separada, muchas veces no, y eh, y todos esos mecanismos de enfermedad aterosclerótica, de enfermedad vasoespástica y de disfunción microvascular pueden coexistir en algún paciente o en algún cuadro clínico determinado.
Pero ¿qué cosa es angina? Hemos venido hablando de angina, pero no hemos definido qué cosa es angina. Para empezar, angina es dolor. Y en este caso se trata de un dolor transitorio, usualmente inducible por ejercicio o por estrés emocional, y es reproducible, aunque también puede presentarse en forma espontánea debido a isquemia o hipoxia miocárdica. En los pacientes que tienen enfermedad coronaria estable, el síntoma de angina suele presentarse a una determinada cantidad de ejercicio o demanda de consumo de oxígeno por el miocardio, y pueden además no tener dolor, y entonces el paciente puede estar con trastorno del sensorio o simplemente estar cansados, agitados, disneicos, y eso, cualquiera de esas molestias que he mencionado se conocen como equivalentes anginosos. Pueden ser pacientes también con enfermedad coronaria totalmente asintomáticos, pero que están medicados, o pacientes que están con síntomas que pueden ser que debutan por primera vez en una condición estable, ¿no? O síntomas que aparecen en un paciente que ya tiene diagnóstico de enfermedad coronaria y que nuevamente empiezan a generar preocupación en el paciente. El angina de pecho estable, entonces, es una falta de oxígeno temporal irreversible, a diferencia de lo que ustedes han visto en el síndrome coronario agudo, donde la falta de oxígeno es prolongada, es no reversible y además se generan daños al músculo cardíaco. Ya esto es lo que ustedes han revisado, ¿no? De enfermedad coronaria crónica, que puede ser angina estable y puede evolucionar hacia angina inestable. También han revisado el síndrome coronario agudo, que puede ser con elevación del segmento de ST o sin elevación del segmento de ST. Pero ¿cómo estratifico riesgo yo a un paciente que me llega ya sea al consultorio o a la emergencia con dolor de pecho? Entonces, uno de los primeros pasos es evaluar si el paciente tiene síntomas, ¿no? Y hacerle estudios clínicos, preguntarnos si es que es angina inestable. Si es que es angina inestable y creo que la probabilidad es alta, entonces estoy frente a un síndrome coronario agudo y tengo que seguirme o ceñirme al tratamiento y guías del síndrome coronario agudo. Si el paciente tiene alguna comorbilidad que afecta su calidad de vida, tenemos que mirar si es que nuestra revascularización va a ser útil o no. Y si consideramos que no va a ser de mucha utilidad hacer tantas cosas al paciente, lo podemos dejar en tratamiento médico. De otro lado, si es que el paciente es un paciente recuperable, si es un paciente joven, si es un paciente que tiene más riesgo, entonces tenemos que evaluar su electrocardiograma de reposo, hacerle exámenes de laboratorio, tomar su placa de pulmones y hacerle incluso un ecocardiograma. Valorar su fracción de eyección, y si la fracción de eyección es baja, ya tenemos que ir a las vías de tratamiento de falla cardíaca. Otra cosa que tenemos que hacer es evaluar la probabilidad pretest y cuál es la probabilidad asimismo de que tenga enfermedad coronaria y qué causas pueden producir enfermedad coronaria y dolor de pecho. Entonces, de acuerdo a lo que se encuentre, hay que seguir los pasos de tratamiento. Si no hay enfermedad coronaria demostrable, hay que buscar otras causas. En ese contexto, entonces, si nosotros tenemos un paciente con baja probabilidad de enfermedad coronaria, probablemente no tengamos que hacer mucho más allá de un eco y una prueba de esfuerzo, y o en todo caso evolucionar hacia una tomografía coronaria. Pero si la probabilidad va aumentando y ya no es baja sino intermedia, o incluso puede ser alta, yo cambio mi prueba hacia hacer una prueba de perfusión miocárdica, ¿no? Habitualmente son las pruebas de imágenes las más solicitadas, y si no tengo opción a prueba de perfusión, podría pedir una ecocardiografía con estrés. Si alguna de estas pruebas sale positiva, es decir, demuestra alteraciones en la motilidad de la pared o falta de perfusión u obstrucciones de más del 70%, probablemente tenga que llegar a lo que se llama angiografía coronaria, que es un procedimiento invasivo para definir
la conducta de tratamiento en el paciente. Luego de eso, una vez revisado el paciente, yo tengo que obviamente elegir mi tratamiento adecuado basado en los síntomas y los posibles riesgos que pueda tener el paciente. Pero para sofisticar un poco más la definición de dolor de pecho y angina, nosotros tenemos que mirar que existe lo que se llama angina típica. Angina típica tiene que cumplir estas tres características. Es un dolor opresivo en el centro del pecho que se puede irradiar al cuello, a la mandíbula, a los hombros o a los brazos, y que habitualmente se desencadena por esfuerzo físico. Y la tercera característica es que esta molestia acaba cuando uno reposa, si estuvo haciendo ejercicio, acaba cuando uno reposa o con nitratos sublinguales. Si el paciente tiene un dolor que no cumple estas características o que tiene solamente dos de ellas, podemos estar frente a un paciente que pueda tener angina atípica. O si el paciente tiene un dolor que cumple solamente una o ninguna de las características mencionadas, entonces podríamos estar frente a un paciente que simplemente tiene un dolor que no es anginoso. Bien, existe la clasificación de la Sociedad Canadiense Cardiovascular, en la cual hablamos de angina de pecho en diferentes estadios, del 1 al 4, donde para hacer más rápida la explicación, clase 1 es aquel paciente que tiene angina de pecho cuando hace un ejercicio extremo. Clase 2 es aquel paciente que tiene angina de pecho que hace dolor de pecho cuando hace ejercicio moderado. Y angina de clase 3 es aquel paciente que tiene dolor de pecho con leves ejercicios. Y angina de clase 4 es la angina que tiene el paciente en reposo sin hacer esfuerzo. Es prácticamente lo que en la práctica nosotros denominamos angina inestable. Pero para ampliar el diagnóstico diferencial y no pensar que todo lo que duele en el pecho es angina, tenemos que obviamente fijar bien estos conocimientos y además de eso saber que hay otras cosas que duelen. Por ejemplo, aquí en este cuadro bastante explicativo, nosotros vemos que los dolores pueden ser no cardíacos, de origen pericárdico, eh, o una percepción inadecuada del dolor, o pueden ser por espasmo coronario, o por inflamación, o por disfunción endotelial, o por disfunción simpática, o por disfunción del músculo liso. Pueden ser de causas psiquiátricas, pueden ser de causas gastrointestinales, pueden ser de causas musculoesqueléticas, pueden ser de causas pulmonares. Y todo eso va generando dolor de pecho, que uno tiene que buscar y pensar, ¿no? En ese contexto, entonces, si bien estamos obligados a descartar que el dolor de pecho sea primariamente isquémico o coronario, una vez descartado, cualquier cosa puede doler y cualquier cosa va a tener menos riesgo que un problema coronario. Sin olvidar tromboembolismo pulmonar, sin olvidar pericarditis aguda con derrame probablemente, sin olvidar disección de aorta, que son emergencias médicas que también duelen el pecho, pero de manera diferente.
La prevalencia de angina aumenta con la edad, ya lo dijimos, a más edad, más prevalencia, más en hombres que en mujeres, de hecho, y las mujeres igualan a los hombres más o menos por arriba de los 65 años, en que ya han perdido la protección del estrógeno. Los varones entre 45 y 64 años tienen un 1% más de prevalencia que mujeres, y los varones y mujeres tienen una incidencia anual de más o menos 4% por arriba de los 75 años. El vasoespasmo coronario se encuentra en las 2/3 de las personas con angina y coronariografía normal, y se observa una disminución de la tasa anual de mortalidad en los últimos años debido a las nuevas técnicas de tratamiento, a la iniciativa de tratar inmediatamente al paciente y al hecho de que estamos con mayores armas para poder minimizar los riesgos de que el paciente evolucione hacia un infarto. Pronóstico tiene una mortalidad anual de 1 a 2 y hasta 4%, con una incidencia anual de muerte cardíaca de 1,4%, con una incidencia anual de infarto no fatal entre 0,6 y 2,7%, y el pronóstico varía según las características clínicas, funcionales y anatómicas, es decir, cómo está la angiografía coronaria. La mortalidad anual puede ser de 3 a 8% en personas de muy alto riesgo, como aquellas que tienen diabetes y que se les ha demostrado además enfermedad arterial periférica. Pueden haber pacientes con angiografía que muestren placas no obstructivas, que son de menor riesgo, entre comillas, porque ya el hecho de tener placas ya las pone en más riesgo que los demás pacientes que no tienen ninguna placa. Y a estos pacientes que tienen placas y que tienen riesgo hay que buscar obstrucciones en otras partes del cuerpo, no solamente en las coronarias, sino hay que hacer estudio de carótidas y estudio de arterias de miembros inferiores. De mi experiencia les puedo decir que el paciente que fuma mucho hace mucha enfermedad arteriosclerótica de las arterias de las piernas, el paciente diabético hace coronarias, el paciente hipertenso y dislipidémico hace coronarias y hace carótidas, ¿no? Y entonces hay que buscar. Y además hay una regla mnemotécnica en el cual el paciente que se le encuentra alguna enfermedad aterosclerótica en alguna parte del cuerpo tiene alta chance, 80% de probabilidades de tener otra área del cuerpo con aterosclerosis. A mayor edad, peor pronóstico. A mayor cantidad de factores de riesgo, también peor pronóstico. Si la angina es más severa, igualmente. La menor capacidad funcional de la persona aumenta el riesgo, la depresión también, si el paciente dice ya no quiero vivir, no hay forma de sacarlo de su entorno. Eh, la mayor frecuencia cardíaca en reposo habla de sufrimiento cardíaco. La fracción de eyección baja empeora el pronóstico. En general, los síntomas y signos de insuficiencia cardíaca también empeoran el pronóstico. La mayor extensión de isquemia también hace que el pronóstico sea más luminoso. Y cuanto más arterias enfermas, paciente con enfermedad multiarterial, obviamente más severa es la enfermedad y peor pronóstico tiene. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Hacer una buena historia clínica, tomar nuestro electrocardiograma, dosar enzimas, programar al paciente para un ecocardiograma y, si es que es prudente, llegar hacia un examen invasivo como es el cateterismo. No hay que olvidarse de preguntar el tipo de dolor, la localización, hacia dónde se irradia, la intensidad del mismo, cuánto dura y si se desencadena o no con ejercicios. Una angina de pecho estable dura más o menos 3 a 5 minutos, comienza con el ejercicio, se dé con el reposo o con nitratos, como ya explicamos, y se desencadena generalmente siempre al mismo estímulo. En angina de pecho inestable, que no es nuestro tema, hay un dolor que comienza de manera súbita, usualmente en reposo, empeora progresivamente aún estando en reposo y se prolonga más tiempo, considerándose un mínimo adecuado de 10 minutos hacia más tiempo. En el caso de que el paciente evolucione hacia un infarto, el dolor se hace más intenso. Los pacientes describen como que si un elefante les pisara el pecho, es una opresión muy dolorosa. No se alivia con el reposo, tampoco con nitritos, dura más de 20 minutos.
Ojo que para la angina dijimos 10, para el infarto es 20, y se acompaña generalmente de síntomas neurovegetativos. Nuevamente la clínica es importante, dosar enzimas, tomar el electrocardiograma, hacer un ecocardiograma y considerar la opción de un cateterismo. Entonces, en los pacientes que nos van a la consulta a evaluar refiriendo dolor de pecho o disnea, hay que pensar siempre en enfermedad coronaria, y un electrocardiograma de reposo nos va a ayudar a saber qué cosa es lo que está pasando. Nos confirma o nos descarta, ¿no? También nos va a ayudar mucho un ecocardiograma, ¿no? Para ver las causas probablemente de la angina, identificar trastornos de movimiento de la pared del corazón que sugieran enfermedad coronaria, calcular la fracción de eyección para estratificar riesgo y evaluar la función diastólica. Como ya hemos conversado, puede hacerse también ecocarotidio, ¿no? Y evaluar claramente esto con los ecografistas para definir la presencia o no de placas que nos sugieran además la enfermedad carotidia como parte de la enfermedad aterosclerótica. La placa radiográfica es parte de la evaluación del paciente, sobre todo si es que el dolor no es muy claro o si es que estamos sospechando de descompensación de falla cardíaca o de alguna enfermedad general pulmonar. Este es un electrocardiograma que muestra alteraciones a nivel de la cara lateral con T's claramente negativas. Este es otro electrocardiograma que nos muestra elevación claramente del segmento ST en precordiales de B1 hasta B5. Este es otro electrocardiograma que nos muestra huella de infarto de la cara anterior. Aquí ven ustedes huellas en B1, B2, B3. Recién aparece una pobre R en B4, ¿no? Y hay elevación del segmento ST. Entonces, en todos estos pacientes nosotros tenemos que evaluar la probabilidad de que realmente sea una angina, y si es que es una angina, de qué riesgo es, ¿no? Y para eso tenemos que mirar edad, sexo, naturaleza de los síntomas, tomar electrocardiogramas, ¿no? Mirar posiblemente la posibilidad de evaluar el score de calcio, que idealmente debe ser cero, y si esto es cero y el electro es normal, entonces la probabilidad disminuye. Pero si tenemos factores de riesgo como dislipidemia, diabetes, hipertensión, tabaquismo, historia familiar de enfermedad coronaria, cambios en el electrocardiograma de reposo, como presencia de ondas Q o segmentos ST elevados y ondas T también alteradas, y el paciente muestra además disfunción ventricular izquierda sugestiva de trastorno regional que nos orienta hacia enfermedad coronaria, entonces nos hace pensar en que el paciente tenga alta chance de tener justamente una angina de pecho. Obviamente el electro normal debe ser compatible con isquemia, y también hacer un score de calcio que ya hemos visto nos ayuda mucho para definir la presencia o no de enfermedad coronaria. Bien, pero a todos los pacientes les vamos a hacer todo esto que hemos mencionado. No, si un paciente tiene bajo riesgo, habitualmente con el eco y una prueba de esfuerzo podría ser suficiente. Si un paciente tiene alto riesgo, en cambio, sí podríamos progresar hacia la tomografía coronaria o de repente hacer una prueba de perfusión miocárdica, y en el caso más ominoso llegar hacia una angiografía coronaria que ya es invasiva. Y de acuerdo a esto, nosotros podemos mirar si es que hay estenosis significativas de más del 90% para considerar que el paciente vaya a revascularización. O quizás inicialmente también ir a tratamiento farmacológico que según la evolución nos va a definir si va o no a revascularización. Bueno, aquí una serie de pruebas para considerar en los pacientes que tienen realmente angina, ¿no? Como la tomografía coronaria. Luego, otras pruebas que son hechas para mirar la evolución, como pruebas de imágenes funcionales, tipo perfusión miocárdica, ¿no? Y llegando al extremo de la angiografía coronaria. En general,
aquí tenemos que aprender que hay un concepto de que hay estudios que son anatómicos y hay estudios que son funcionales. Cuando la probabilidad de tener enfermedad coronaria es baja, es mejor hacer estudios anatómicos. ¿Y cuáles son esos estudios anatómicos? Fundamentalmente es la tomografía coronaria. ¿Por qué? Porque el paciente está en reposo, vamos a mirar las imágenes y solamente nos va a mostrar si es que hay o no hay obstrucciones. Pero es anatómico porque no nos muestra más nada. Pero si el paciente tiene alta sospecha de enfermedad coronaria, es mejor que yo le haga una prueba funcional. ¿Y cuáles son las pruebas funcionales? Las pruebas funcionales son aquellas pruebas que hacen que el corazón se ejercite, se estrese y desencadene probablemente isquemia a consecuencia de estas pruebas que yo le estoy haciendo. Tipo, por ejemplo, la misma prueba de esfuerzo que ya mencioné, o la prueba de perfusión miocárdica que hemos mencionado también previamente. Y si aquí podríamos agregar dos pruebas más, una que es el ecocardiograma con estrés y la otra que no hacemos en Lima por la logística que requiere esa prueba, es una prueba de estrés con resonancia cardíaca. Entonces, todos estos estudios pueden hacerse de acuerdo al riesgo. Bajo riesgo, prueba anatómica; alto riesgo, prueba funcional. Evaluar enzimas, aunque el paciente vaya al consultorio, hay que evaluar siempre enzimas y ver que estén normales, porque puede ser que estén anormales y entonces buscar que no esté haciendo un cuadro coronario, que ya saldría de nuestra clase. Mirar el ecocardiograma para ver que todo esté bien, que la contractilidad miocárdica esté adecuada. Y si el paciente pues tiene alteraciones y nos lleva a hacer un cateterismo, entonces tenemos que hacerlo para poder definir cuál es la arteria obstruida o cuáles son las arterias obstruidas, ¿no? Tradicionalmente, a la antigua, el cateterismo se hacía punzando la arteria femoral en la ingle y el catéter penetra la piel y sube por la aorta torácica y abdominal, da la vuelta al callado de la aorta y se aloja en el nacimiento de las arterias coronarias, ¿no? Aquí ven el catéter entonces en la coronaria izquierda, alojándose ahí para pintar la coronaria y ver dónde están las obstrucciones. De tal manera que estas fotos ya las vimos antes, mostramos la obstrucción de la arteria descendente anterior y la obstrucción de la arteria coronaria derecha. ¿Qué es el tratamiento? ¿Qué le vamos a dar a esos pacientes? Básicamente la arteria idealmente debería ser desobstruida. La agresividad del tratamiento va a depender del tiempo de instalación y la gravedad de la obstrucción. Hay que trabajar en estabilizar la placa y hay que controlar esos factores de riesgo. Es decir, hay que tratar la hipertensión, hay que mejorar la dislipidemia, hay que decirle al paciente que no fume, hay que controlar su glucosa y hay que ponerle al paciente fitness para que no esté obeso ni con sobrepeso, sino que esté en un peso ideal. Doctor, pero yo soy así de contextura gruesa porque mis huesos son pesados. Mentira. Eso es fanfarra que el paciente siempre cuenta para justificar su sobrepeso. El paciente llega de 1,80 m y pesa 120 kilos. Doctor, pero yo siempre he pesado 100 y no quiere adelgazar por nada porque se rehúsa a verse más delgado. Obviamente, el paciente que está ya en tratamiento tiene que cambiar sus estilos de vida y eso significa disminuir el cigarro o cesarlo completamente, tener una dieta saludable, mantener una actividad física, tener un peso también adecuado y tomar las medicinas como son indicadas. La actividad sexual, que preguntan mucho, sobre todo los hombres, es de bajo riesgo para paciente estable, que no tenga síntomas, a un esfuerzo más o menos leve a moderado, ¿no? Otras características que tiene que tener el paciente dentro de su dieta saludable es consumir frutas y vegetales, fibra, más o menos unos 35 a 45 gramos de cereales, consumo moderado de nueces, 1 o 2 porciones de pescado por semana, ¿no? Limitar la carne a la menor cantidad posible, con menor cantidad de grasa también, y de preferencia preparar la comida con aceites saludables. Disminuir el consumo de grasa saturada a menos del 10% de la ingesta total de calorías y reemplazar con grasas poliinsaturadas.
tratar de minimizar la ingesta de grasas trans, no comer preferiblemente comidas procesadas, ¿no? Que sean menos del 1% del total de calorías, bajar la sal de la dieta a menos de 5 gramos. Si uno toma licor, tiene que limitar su consumo a menos de 100 gramos por semana o menos de 15 gramos por día, ¿no? Y evitar las comidas densas en muchas calorías, muchos azúcares, sobre todo en las comidas o bebidas blandas. Manejo del estilo de vida es obviamente importante, más allá del manejo farmacológico. Hay que hacer intervenciones en su comportamiento, hay que mirar, ingresarlo en un programa de rehabilitación cardíaca, ¿no? Hay que ponerlo en un apoyo multidisciplinario, no solamente que el cardiólogo, sino también el médico general, la enfermera, la nutricionista, el fisioterapista, el psicólogo y el farmacéutico, porque no solamente se trata de que el paciente tenga que bajar de peso y ya, sino que tiene que entender por qué tiene que hacer todo eso. Muchas veces es importante un tratamiento psicológico porque el paciente se deprime y esos pacientes que tienen alto riesgo isquémico tienen que estar vacunados con la vacuna de la influenza y la vacuna del neumococo. Algunos medicamentos que se usan para el tratamiento crónico de esos pacientes, como el clopidogrel o prasugrel, que ya no tenemos en Lima, ticagrelor, que sí tenemos, rivaroxaban para algunos casos especiales, ¿no? Básicamente las dosis ahí de aspirina o clopidogrel, según la indicación del médico, ¿no? Para manejo del paciente crónico. En algunos casos se usarán anticoagulantes orales directos, sobre todo si el paciente tiene fibrilación auricular, y en algunos casos el paciente usará warfarina, que no es mejor que usar un anticoagulante oral directo. Esos pacientes suelen ser muy mayores y pueden tener tendencia a la gastritis y al sangrado digestivo, y en consecuencia muchas veces se les asocia inhibidor de la bomba de protones, tipo omeprazol o esomeprazol, para poder proteger el sangrado digestivo y minimizar esos riesgos. Esos pacientes tienen que estar en estatinas de todas maneras, y si el paciente no consigue bajar su colesterol con la estatina a dosis máxima, se recomienda combinar con ezetimibe. Y bueno, ahora tenemos todo un arsenal terapéutico mucho más grande, ¿no? Con los inhibidores de PCSK9 y también los nuevos inhibidores del ácido bempedoico. Muchos de esos pacientes van a requerir también uso de inhibidores SECA o de antagonistas del receptor de angiotensina para tratamiento de insuficiencia cardíaca, hipertensión o diabetes. Otros medicamentos que se pueden usar, sobre todo si es que hay disfunción ventricular sistólica, son los beta bloqueadores. Y si es que el paciente ha estado tomando un beta bloqueador previamente al infarto, hay que tratar de seguirlo, aunque ahora ya hay estudios que muestran que no es necesariamente cierta esta práctica. En algunos casos los diuréticos van a ser necesarios, los inhibidores SECA también en pacientes con falla cardíaca sintomática, así como los antagonistas del receptor de angiotensina cuando la o el paciente no tolera el inhibidor ECA. Ya yendo al paciente que usualmente va a evolucionar a falla cardíaca, aquí además de los betabloqueadores, además de los inhibidores ECA o ERA2, vamos a mencionar también a las antagonistas del receptor de mineralocorticoide, que se asocian a esos productos y que requieren para reducir morbilidad y mortalidad. En algunos casos es necesario usar un nitrato de acción corta. En otros casos, cuando el paciente está muy taquicárdico, hay que usar ivabradina, si es que el beta-bloqueador no la logra controlar. Y si en algunos casos el paciente persiste con angina y no hay opción de intervención, amlodipino, si es que la presión no tolera, es una opción para disminuir el dolor de pecho.
Y así como verán, hay diferentes circunstancias. El paciente puede evolucionar con bloqueo y requerir marcapaso, o el paciente puede evolucionar con una arritmia maligna y necesitar un desfibrilador implantable, ¿no? Sobre todo si es que tiene un QRS ancho y una baja fracción de eyección, o requerir también una terapia de resincronización, y CRT quiere decir terapia de resincronización, en el paciente que tenga síntomas de falla cardíaca con un QRS de más de 150 milisegundos, sobre todo de tipo bloqueo de rama izquierda, y con una FEBI, fracción de eyección, por debajo del 35%. Hay otras indicaciones de terapia de resincronización que ustedes pueden leer, no va a ser el caso ahora, y luego ir a un manejo multidisciplinario que incluya el manejo, obviamente, de la hipertensión, de la hiperlipidemia, de la diabetes, de la anemia, de la obesidad que el paciente no quiere aceptar, de dejar de fumar y de cambios en el estilo de vida, ¿no? Y aún así, si el paciente está con múltiple terapia y no mejora el dolor de pecho, hay que buscar la forma de hacerle alguna revascularización, porque eso es lo que más lo va a ayudar. Entonces, es una tablita más o menos resumen de lo que el paciente tiene que hacer. No solamente depende del cardiólogo, sino también va a depender de cuál es su riesgo y de quiénes son los que lo tenemos que evaluar, que no solamente está a nivel de la especialidad de cardiología, sino de otras especialidades o áreas de la salud que ya hemos mencionado. Para el seguimiento a largo plazo, nosotros tenemos que hacerle siempre un control ecocardiográfico. Yo lo que hago habitualmente es hacerles una prueba de esfuerzo, como ustedes ven ahí, una prueba que induzca isquemia, ¿no? Que se puede hacer al mes o al tercer mes y luego anualmente. Y según el resultado, reconsiderar una nueva angiografía coronaria, que ya es un test invasivo, ¿no? En general, uno trata de no llegar a la coronariografía, pero si es que el paciente necesita y es muy evidente y tiene una angina clase 3 o clase 4 de la sociedad canadiense, pues probablemente sí tenga que ir a una revascularización y angiografía previa. Aquí algunas fotos finales ya para ir terminando de cómo es una placa, cómo va ingresando el catéter con el balón desinflado y luego se va inflando a presión desde fuera del cuerpo del paciente, de tal manera que este balón a presión va apretando la placa contra la pared arterial, digamos que la deja ahí reducida a su mínima expresión, y sobre esto se va a colocar un stent. La arteria se ensancha un poco por la presión del balón y luego uno la deja recanalizada. Ojo que estoy diciendo que la dejamos recanalizada, mas no la dejamos curada, ¿no? Aquí tenemos nosotros unas placas que están, miren ustedes, disminuyendo grandemente el flujo de las coronarias. El paciente es sometido a angioplastía, se le coloca stent y miren ahora cómo queda la arteria, ¿no? Como si no tuviera nada. Y aquí pasa buena cantidad de sangre, se mejora totalmente el flujo coronario y esa área del miocardio ya no va a tener isquemia y tampoco va a tener dolor de pecho. Es lo mismo, ¿no? Está pasando el catéter a nivel de la placa, se recoloca bien a nivel de donde está el balón, se infla el balón y luego la arteria queda expandida, ¿no? Y finalmente se le puede colocar un stent para que mantenga la patencia de la arteria. En el caso que no se pueda hacer cateterismo, nosotros vamos, perdón, angioplastía por cateterismo, nosotros vamos finalmente al paciente, sobre todo aquellos que tienen lesión multiarterial, a llevarlo al cirujano para que le haga injertos de bypass coronario. Ahí ustedes ven un injerto, como va llegando después de la placa de obstrucción distal para que la sangre fluya y el miocardio recibe irrigación. Se hace un huequito aquí en la aorta y ahí se une con puntos el bypass y luego lo mismo en la arteria coronaria. Ahí están más de cerca las placas, los stents y los globos y cómo queda el stent incrustado dentro de la arteria para mantener la arteria abierta en lo posible. Repito, arteria abierta no es igual a arteria curada.
Posteriormente viene el tratamiento entonces de estabilizar la placa con antiagregación y o anticoagulación según fuere necesario y controlar los factores de riesgo que ya hemos conversado y revisado ampliamente. Algunas consideraciones especiales, sobre todo en el paciente que tiene cáncer, hay que mirar qué expectativa de vida tiene. Si el paciente va a vivir más de un año, hay que hacerle todo el tratamiento como si no estuviera nada, como si estuviera sano. Si el paciente va a vivir poco, entonces solamente es tratamiento con pastillas, tratamiento médico y cuidar su evolución porque tenemos un paciente que está en mala condición. Cuidar sus factores de riesgo, que ya hemos dicho hasta el cansancio, ¿no? Todos los que tengan diabetes, hipertensión, dislipidemia, cuidar su hemoglobina glicosilada, recomendar inhibidores seca y algo que no habíamos dicho es que también en esos pacientes que tienen diabetes o falla cardíaca se puede usar el inhibidor de transportador de sodio glucosa como empaglifosina, canaglifosina o dapaglifosina. Nosotros tenemos la EMPA y la DAPA en el país, no tenemos canaglifosina y podemos beneficiar a nuestros pacientes de eso. O también se pueden usar los inhibidores de GLP-1, ¿no? Tipo liraglutide o semaglutide para el tratamiento sobre todo de pacientes con diabetes o obesidad. Siempre hay que bajar los valores a la cifra objetivo, ¿no? Y buscar el mejor tratamiento que pueda resistir el paciente. Muchos pacientes no toleran las dosis plenas del tratamiento y están siempre refiriendo efectos secundarios, lo cual a veces hace que uno tenga que cambiar el esquema del tratamiento y eso debilita el esquema que uno le quiere dar. Tener cuidado con los pacientes renales crónicos, sobre todo cuando uno va a hacer cateterismo, porque el yodo empeora la enfermedad renal y podemos empujar al paciente a diálisis. Estar atentos a los efectos secundarios de los medicamentos, ve que el paciente no consuma una sobredosis y también mirar la posibilidad de ponerle un stent medicado en los pacientes, sobre todo mayores, recomendándose hacer la angioplastia por acceso radial más que por acceso femoral, porque eso reduce el sangrado o las complicaciones de sangrado. Muchas de los tratamientos que nosotros hacemos están basados en los síntomas, ¿no? Si el paciente tiene síntomas, le estudiamos más y tratamos de ayudar. Si el paciente no tiene síntomas, mejor tratarlo de no tocar, hacer algunos estudios simples y ver que todo siga bien. Y bien, con esto hemos terminado. Miramos si es que hay algunas preguntas o dudas y quedo atento a sus preocupaciones. Oh, claro, doctor. Muy bien, entonces, siendo así, espero que para todos esté claro. Nos vemos en las prácticas del hospital. Muchas gracias y hasta luego. Gracias, doctor.